¿Has sentido alguna vez que un instante puede partir tu vida en dos? Yo lo descubrí en Madrid, lejos de mi casa, cuando todo lo que conocía quedó atrás y un simple encuentro me obligó a enfrentar mis miedos. Me llamo Daniel. Tengo 27 años y vine de Corea del Sur con una maleta y un contrato de trabajo en una fábrica de automóviles. Madrid era ruido, velocidad, gente que no conocía y un idioma que todavía me pesaba en la lengua. Me repetía cada noche que había venido a trabajar, a construir una vida, no a distraerme. Pero el destino no escucha razones. Un sábado, después de un accidente tonto en plena Gran Vía, mi pantalón se rompió al engancharse en una valla metálica. Entré en una tienda buscando una solución rápida. Allí lo vi por primera vez. Javier, 42 años, encargado del lugar, padre de 2 hijos. No era solo la forma en que me atendió, sino la naturalidad con la que convirtió mi vergüenza en algo leve. Se rió conmigo, no de mí. Preguntó de dónde venía. Escuchó mi español atropellado con paciencia y, sin darme cuenta, terminé contándole más de lo que pensaba. Salí con un pantalón nuevo y con la sensación de que algo se había encendido. Pasaron días en los que intenté convencerme de que era una tontería, pero cada noche, al acostarme en mi cuarto alquilado, su voz volvía a mi memoria. Tenía miedo de reconocer lo que sentía. Crecí en una familia donde hablar de amor entre hombres era imposible. Y ahora, a miles de kilómetros, ¿me iba a permitir sentir lo que en mi país nunca dije en voz alta? Finalmente llamé a la tienda, torpemente, buscando escuchar su voz. No lo encontré. Me prometí olvidar, hasta que el destino volvió a cruzarnos. En una cafetería del barrio lo vi entrar, saludando como cliente habitual. Cuando me reconoció, sonrió como si esperara verme. Esa tarde caminamos juntos y descubrí que, entre la multitud, con él todo parecía más sencillo. A partir de entonces, nuestras coincidencias se repitieron. Cafés breves, charlas en la plaza, visitas a la tienda. Había algo que crecía, aunque ninguno lo nombrara. Pero también había sombras. Algunos compañeros de la tienda lo miraban con ironía cuando yo aparecía. Uno de ellos, Renato, más joven, dejaba escapar comentarios envenenados. No pensé que fueras de complicaciones, Javier. Fingía que no lo escuchaba, pero esas frases se me clavaban como agujas. ¿Era yo una complicación? ¿Era esto una ilusión que se rompería pronto? Javier parecía cargar un peso invisible. Yo notaba en su silencio que había algo más profundo que la simple discreción. Hasta que un día, bajo una lluvia inesperada, nos refugiamos en la entrada de un edificio. El agua caía con fuerza, y en medio del ruido, su confesión se abrió paso. No es que no sienta nada, Daniel. Es que tengo hijos. Tengo una vida marcada por decisiones duras. A veces pienso que no tengo derecho a querer algo más. Sus palabras me golpearon. No era rechazo, era miedo. Y ahí, con el corazón latiendo desbocado, respondí con lo poco que sabía decir en español, pero con toda mi verdad. Yo también tengo miedo, pero no quiero huir de ti. Por primera vez vi a Javier perder la coraza. Sus ojos mostraban cansancio, vulnerabilidad. No hablamos más. Él solo puso la mano en mi hombro y entendí que aquel gesto era un pacto silencioso. Las semanas siguientes todo cambió. No había declaraciones, pero sí señales. Mensajes cortos, cafés esperados, la manera en que recordaba cómo tomaba mi bebida o cómo corregía con paciencia mis errores al hablar. Sin embargo, el mundo no tardó en mostrar sus garras. Los murmullos en la tienda crecían. Afuera, las miradas se volvían incómodas cuando caminábamos juntos. Yo intentaba ignorarlo, pero dentro de mí el miedo crecía. La primera prueba seria llegó en un almuerzo con su familia. Sus hijos, Teresa y Marcos, me observaron con atención. Ella fue curiosa, preguntando por Corea, como si buscara conocerme. Él se mostró distante, educado pero frío, como si quisiera dejar claro que no confiaba en mí.
Entendí que mi presencia en la vida de Javier no era un secreto, y que tarde o temprano el juicio de los demás caería sobre nosotros. Esa misma semana, el veneno de Renato se hizo más cruel. Con insinuaciones en voz alta, dejó entrever delante de otros empleados que Javier tenía algo conmigo. Las burlas se extendieron, y la tensión en el ambiente era insoportable. Yo quise marcharme, pero Javier se mantuvo firme, aunque sabía que eso tenía un precio. Aquella noche, él me confesó lo que tanto lo atormentaba. No quiero que mis hijos sufran por mí. No quiero que la gente los señale por lo que yo hago. Yo lo escuché en silencio, con el corazón apretado, y aunque dolía, respondí: no quiero quitarte nada, solo quiero estar a tu lado. Ese fue el inicio de nuestra lucha. No contra una persona, sino contra la suma de prejuicios, chismes y miedos que amenazaban con separarnos. A veces creemos que el silencio protege, pero pronto descubrimos que también destruye. Entre Javier y yo había miradas, gestos, complicidad, pero alrededor el ruido crecía. Los comentarios en la tienda ya no eran solo insinuaciones, se convirtieron en burlas abiertas. Y un día, la herida llegó de donde menos esperaba. Renato, el mismo que siempre dejaba caer veneno, se me acercó en la calle. Su tono era irónico, pero sus palabras me desgarraron. Sabes que para él solo eres una distracción, ¿no? Una aventura exótica. Cuando se canse, volverá a su vida y tú quedarás solo. No respondí. Caminé rápido, como si pudiera huir de esas frases. Pero esa noche no dormí. La duda se instaló en mi pecho. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Javier me veía como un capricho pasajero? Al día siguiente, al entrar en la tienda, noté la tensión. Javier hablaba con un cliente, pero su mirada buscaba la mía con un brillo extraño. No era alegría, era cansancio. En la cafetería, esa misma tarde, tratamos de hablar, pero el silencio pesaba más que las palabras. Hasta que exploté. Dime la verdad, Javier. ¿Soy solo una complicación para ti? Su rostro se endureció. No contestó enseguida, como si estuviera decidiendo entre huir o quedarse. Finalmente dijo: Daniel, yo no quiero hacerte daño, pero no sé cuánto puedo darte. No sé si estoy preparado para enfrentar todo esto. Sus palabras fueron como un golpe. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me levanté y salí sin mirar atrás. Durante días, evité pasar por la tienda o la cafetería. Me sumergí en el trabajo en la fábrica, tratando de esconderme entre ruidos de motores y números. Pero dentro de mí, la herida sangraba. Me repetía que debía ser fuerte, que había venido a Madrid para otra vida, no para sufrir por alguien que no sabía elegir. Pero la ciudad no perdona. Una tarde, mientras regresaba a casa, vi a lo lejos a Javier acompañado de una mujer. Reían juntos, parecían cómplices. Sentí un nudo en la garganta. Quizá Renato tenía razón. Quizá todo lo nuestro era un error. Esa noche, mi rabia fue más fuerte que el miedo. Tomé el teléfono y lo llamé. La voz de Javier sonó tensa. No es lo que piensas, pero yo ya no podía escuchar. Le colgué antes de que terminara la frase. Los días siguientes fueron un torbellino. Los rumores en la tienda se intensificaron. Algunos clientes murmuraban, otros se reían. Lo que había empezado como sospecha ya era escándalo. Javier lo soportaba con una calma aparente, pero yo veía cómo se le quebraban los hombros bajo el peso de las miradas. Finalmente, una tarde, apareció en mi puerta. Nunca le había dado mi dirección, pero la consiguió a través de un compañero de la fábrica. Estaba empapado por la lluvia, pero no parecía importarle. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Lo dejé pasar. El silencio era espeso. Al fin, confesó: «La mujer que viste es la madre de mis hijos. Nos reunimos por ellos, no por nosotros. Yo ya no tengo nada con ella. Pero si creíste lo contrario, entiendo tu dolor». No sabía si creerle. Mi corazón quería, mi mente no podía. Entonces añadió, con la voz quebrada: «Daniel,
Lo que siento por ti no es un juego, pero tengo miedo de perderlo todo. Mi familia, mi trabajo, la confianza de mis hijos. Yo lo miré, con rabia y amor mezclados. Respondí con dureza. No soy tu secreto. No vine hasta aquí para esconderme. Hubo un silencio largo, roto, solo por la lluvia contra los cristales. Finalmente, Javier se sentó, hundido en sí mismo. Yo me acerqué, sin saber si abrazarlo o echarlo, y en ese instante comprendí que la lucha ya no era solo contra rumores o miradas, era contra nuestras propias dudas. Los días siguientes fueron una prueba constante. Sus hijos empezaron a sospechar más. Teresa me miraba con curiosidad, Marcos con recelo, y Javier parecía dividirse entre su papel de padre y lo que sentía por mí. Una noche, mientras cenábamos en su casa, Marcos lo dijo sin rodeos. «Papá, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué él siempre está aquí?» El silencio fue insoportable. Javier tragó saliva, incapaz de responder. Yo sentí que debía hablar. «Estoy aquí porque quiero a tu padre». La frase salió más firme de lo que esperaba. Teresa abrió los ojos sorprendida. Marcos apretó la mandíbula, se levantó de la mesa y salió al cuarto dando un portazo. El corazón de Javier se partió frente a mí. Esa noche entendí que nuestra historia estaba en una cuerda floja, que el amor no bastaba si el miedo seguía gobernando. Pero también supe que, aunque el camino fuera áspero, yo ya no quería volver atrás. Cuando Marcos cerró la puerta de golpe, entendí que todo se había roto en la mesa. Javier se quedó inmóvil, con los ojos clavados en el plato vacío, como si buscara en silencio una salida que no existía. Yo quise tocar su mano, pero se apartó apenas, no con rabia, sino con miedo. Esa noche casi no hablamos. Los días siguientes fueron pesados. Javier se mostraba distante, atrapado entre su papel de padre y lo que sentía por mí. Yo no lo culpaba, pero dolía. El silencio de Marcos se transformó en frialdad abierta. Apenas me saludaba, evitaba mirarme. Teresa, en cambio, parecía más curiosa, aunque callaba cuando su hermano estaba cerca. Una tarde, al salir de la fábrica, me encontré con Renato esperándome en la esquina. Su sonrisa torcida me dio escalofríos. «¿Lo ves?», me dijo. «Te advertí. Su familia nunca te aceptará. Mejor vete antes de que él mismo te lo pida». No respondí. Seguí caminando, pero sus palabras eran como piedras en mi espalda. Esa misma noche discutí con Javier. «¿Vas a dejar que tus hijos decidan por ti?», le pregunté, con la voz quebrada. Él explotó. «No entiendes, Daniel. Son mi vida. No puedo obligarlos a aceptar algo que ni yo sé cómo manejar». El silencio posterior fue insoportable. Yo lo amaba, pero empezaba a preguntarme si ese amor bastaba para dos mundos tan diferentes. Pasaron semanas de tensión, hasta que un día, en la tienda, ocurrió lo inevitable. Renato, frente a otros empleados y un par de clientes, soltó una frase venenosa. «¿Qué ejemplo para tus hijos, Javier?», presumiendo a un extranjero como si fuera un trofeo. El murmullo se extendió. Javier lo miró con una furia contenida y le ordenó salir de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, los rumores corrieron más fuerte que nunca. Al día siguiente, Marcos estalló en casa. Yo estaba presente cuando gritó: «Nos haces pasar vergüenza. Todos hablan de ti en el barrio. ¿No piensas en nosotros?». Las palabras fueron cuchillos. Javier intentó calmarlo, pero el muchacho salió dando un portazo. Teresa corrió tras él. Yo me quedé, incapaz de moverme. Javier se dejó caer en el sofá, hundido en una culpa que no le correspondía. Lo miré en silencio y comprendí que, si no enfrentábamos la verdad de una vez, todo se derrumbaría. Tomé aire y le dije: «Javier, esconderse solo nos destruye. No soy un error en tu vida. Y si no puedes aceptarlo, entonces dime, y me iré». Él me miró, con lágrimas contenidas, y susurró: «No quiero que te vayas, pero no sé cómo luchar contra todos». La respuesta me dolió,
y al mismo tiempo me dio claridad. El problema no era el amor, era el miedo. Los días siguientes fueron un laberinto. Marcos apenas hablaba con su padre. Teresa, en cambio, se acercó a mí en secreto. Una tarde me dijo, «No lo dejes solo. Aunque no lo diga, necesita que estés aquí». Sus palabras fueron un rayo de esperanza en medio de la tormenta. La oportunidad de enfrentar todo llegó pronto. La madre de los chicos, al enterarse de los rumores, apareció en la casa una noche. Su tono era duro, casi acusador. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que estás con él? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? Javier titubeó. Yo me preparé para escuchar lo peor, pero entonces ocurrió algo inesperado. Teresa, que escuchaba desde la escalera, bajó y dijo con firmeza, «Papá tiene derecho a ser feliz, y si es con Daniel, yo lo acepto». El silencio fue total. La exmujer se quedó helada, incapaz de responder. Javier miró a su hija como si no pudiera creerlo. Yo sentí un nudo en la garganta. Marcos, sin embargo, no dijo nada. Subió a su cuarto y volvió a encerrarse. Esa noche, por primera vez, Javier se atrevió a tomar mi mano delante de su familia. No era una victoria completa, pero era un paso. Los rumores en la tienda continuaban, y algunos vecinos murmuraban cuando nos veían juntos. Pero la semilla de la aceptación ya estaba plantada en su propia casa. Yo sabía que el camino sería largo, que Marcos aún llevaba una herida abierta, y que Javier debía aprender a enfrentarse a un mundo que lo juzgaba. Pero también sabía que ya no estábamos solos. La batalla recién comenzaba, y lo entendimos los dos. Esa historia no era solo de amor, era de resistencia. La calma nunca dura demasiado cuando el mundo ya decidió juzgarte. Después de aquella noche en que Teresa defendió a su padre, los rumores crecieron aún más. En la tienda, los clientes cuchicheaban, y algunos se alejaban como si Javier hubiera hecho algo vergonzoso. A mí me ardía la sangre, pero él intentaba mantener la compostura. Un sábado por la mañana, la tensión explotó. Renato, que nunca había aceptado su despido, apareció en la puerta de la tienda. Su voz sonó fuerte, lo bastante para que todos lo oyeran. ¿Ya lo ven? Este es el ejemplo de Javier, un hombre que se esconde detrás de un extranjero para llenar su soledad. El silencio fue brutal. Los empleados miraban al suelo, los clientes observaban con incomodidad. Yo quise acercarme, pero Javier se adelantó. Su voz temblaba al principio, pero fue ganando firmeza. «Basta, Renato. Tus palabras no dicen nada de mí. Hablan de ti y de tu amargura. Yo no me avergüenzo de lo que siento». Nadie respondió. Renato, sorprendido por la fuerza de esas palabras, se quedó inmóvil. Al final, giró y se marchó sin decir más. Ese día entendí que Javier había cruzado una frontera. Ya no estaba dispuesto a vivir escondido. Pero en casa, la batalla no estaba ganada. Marcos seguía frío, encerrado en su rabia. Evitaba compartir mesa conmigo y respondía con frases cortas a su padre. Una noche, Javier intentó hablar con él. «Hijo, sé que es difícil, pero necesito que entiendas que lo que siento por Daniel no borra el amor que tengo por ustedes». Marcos lo miró con dureza. «No quiero escuchar más. Todos hablan en el colegio, me señalan. ¿Sabes lo que es eso? Tú me pusiste en esta situación». Las palabras fueron un golpe para Javier. Yo estaba allí, y sentí cómo su respiración se cortaba. Quise intervenir, pero él me detuvo con la mano. Solo dijo, con calma, «Lo sé, y lo lamento, pero no voy a renunciar a ser yo mismo». Marcos salió del comedor sin responder. Teresa bajó la cabeza en silencio. Y yo comprendí que la herida de ese chico necesitaba tiempo, no explicaciones. Los días siguientes estuvieron llenos de dudas. Javier y yo seguíamos viéndonos, compartiendo pequeños momentos, pero la tensión con su hijo era un muro constante. Una tarde, al salir de la fábrica, me encontré con Marcos esperándome. No había odio en sus ojos, había dolor. «¿De verdad quieres a mi padre?», me preguntó de golpe. Lo miré sin vacilar. «Sí».
No estoy aquí por diversión ni para complicarle la vida. Estoy porque lo amo. Marcos bajó la mirada. Murmuró apenas: entonces no lo hagas sufrir. Esa frase, tan simple, fue un resquicio de aceptación. No era aprobación plena, pero sí el inicio de un puente. El tiempo nos dio una tregua. En la tienda, después de la confrontación con Renato, los comentarios bajaron de intensidad. Algunos clientes seguían juzgando, pero otros mostraban respeto por la firmeza de Javier. En casa, Teresa se volvió un apoyo constante, y poco a poco logró que Marcos se sentara de nuevo a la mesa conmigo. No hablaba mucho, pero ya no se levantaba con rabia. Un domingo, mientras preparábamos la cena, Javier me tomó de la mano frente a sus hijos. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Nadie protestó. Teresa sonrió, y Marcos, aunque serio, no se apartó. Esa noche, en la terraza, Javier me dijo en voz baja: nunca pensé que llegaría este día. No sé qué pasará mañana, pero al menos sé que ya no camino solo. Lo abracé en silencio, porque entendí que lo más difícil no había sido enfrentar a Renato, ni a los rumores, ni siquiera a la exmujer. Lo más duro había sido enfrentar el miedo propio y atreverse a decir: sí, este soy yo. El futuro no prometía facilidad. Aún habría miradas, comentarios, prejuicios. Pero ya no éramos víctimas de ese ruido. Éramos dos hombres que habían decidido luchar por su verdad. Y aunque Marcos todavía cargaba dudas, sabíamos que el tiempo haría su trabajo. Esa historia, que había comenzado con un encuentro accidental en una tienda, ahora era un camino compartido, lleno de cicatrices, pero también de coraje. Y esa noche, al mirar a Javier y sentir la calma en su voz, supe que todo el dolor vivido había valido la pena. El tiempo, que tantas veces había sido enemigo, comenzó a trabajar a nuestro favor. No hubo milagros de un día para otro, sino pequeños gestos que fueron construyendo un terreno más firme. Marcos, aunque seguía distante, ya no me miraba con el rechazo de antes. A veces, cuando hablábamos de fútbol, respondía con frases cortas, pero lo hacía sin la hostilidad que lo había marcado al inicio. Para mí, eso ya era un avance. Teresa, en cambio, se transformó en un puente constante. Con su madurez sorprendente, lograba suavizar los silencios tensos y abrir conversaciones donde nadie se atrevía. Una tarde, mientras ayudaba a su padre con las compras, le dijo delante de mí: «Papá, ¿te das cuenta de que sonríes más desde que Daniel está aquí?». Ese comentario, tan sencillo, desarmó a Javier. Yo lo vi emocionarse, pero se limitó a abrazarla en silencio. La relación con los vecinos y conocidos seguía siendo un terreno difícil. Algunos preferían no acercarse, otros lanzaban miradas cargadas de juicio. Pero ya no nos dolía como antes. Después de lo que habíamos enfrentado, esos gestos se habían vuelto ruido de fondo. Javier había aprendido a responder con dignidad, y yo había entendido que la verdadera fuerza estaba en no dejar que nos definieran. Renato, por su parte, desapareció del mapa. Supimos que había intentado trabajar en otra tienda, pero su reputación de conflictivo lo persiguió. Era la consecuencia de sus propias acciones. No necesitábamos vengarnos. La vida ya se encargaba de ajustar cuentas. Un momento decisivo llegó meses después, durante un almuerzo familiar en casa de los padres de Javier. Allí, rodeados de primos, tíos y vecinos, el tema inevitable salió a flote. Un hombre mayor, con voz cargada de desprecio, soltó: «Con tantos problemas en este país, lo último que necesitamos es gente dando mal ejemplo». El silencio cayó sobre la mesa. Yo me preparaba para escuchar otra vez a Javier callar por miedo, pero ocurrió lo contrario. Se levantó con calma y respondió firme: «El único mal ejemplo sería vivir escondido, fingiendo ser alguien que no soy. Amo a mis hijos, los respeto, y también amo a Daniel. Y si alguien aquí cree que eso me hace menos, es problema suyo, no mío». Las palabras resonaron como un trueno. Algunos desviaron la mirada, otros murmuraron.
Pero lo importante fue que sus hijos estaban allí, escuchando. Teresa sonrió orgullosa, y Marcos, aunque serio, no se levantó ni protestó. Fue la primera vez que vi en sus ojos algo parecido a aceptación. Esa noche, cuando regresamos a casa, Javier me confesó: nunca pensé que podría decirlo así, en voz alta, sin temblar. Sentí miedo, pero también sentí libertad. Lo abracé fuerte, porque comprendí que había ganado mucho más que respeto. Había recuperado su derecho a existir sin máscaras. Los meses siguientes consolidaron esa nueva etapa. En la tienda, los clientes aprendieron a vernos con naturalidad. Algunos incluso felicitaban a Javier por su valentía. En casa, Marcos comenzó a soltar pequeñas señales de reconciliación. Me pidió ayuda con un trabajo escolar. Luego me invitó a ver un partido. No era un cambio inmediato, pero era sincero. Una tarde de domingo, estábamos todos en la sala viendo televisión. Teresa comentó algo gracioso, Javier rió, y Marcos, casi sin darse cuenta, me pasó una bolsa de palomitas. Ese gesto mínimo me pareció el mayor triunfo de todos. La vida no se volvió perfecta. Aún había comentarios maliciosos, prejuicios disfrazados de broma, gente que prefería alejarnos. Pero ya no nos definían. Lo que nos definía eran los domingos en familia, las cenas compartidas, las conversaciones sobre el futuro. Yo había llegado a España creyendo que mi destino estaba en las máquinas y en la fábrica. Y sí, ese era mi trabajo, pero pronto descubrí que mi verdadero motor estaba en lo que construíamos día a día. Una familia distinta, imperfecta, pero real. En una de esas noches tranquilas, mientras mirábamos las luces de la ciudad desde el balcón, Javier me dijo: ¿sabes qué es lo más importante de todo esto? Que al final entendí que no necesito la aprobación de nadie para vivir mi verdad, y que tú hayas estado aquí me lo hizo posible. Lo escuché en silencio, conmovido, porque yo también había comprendido algo, que los simples encuentros, esos que parecen casualidad, pueden cambiar por completo el rumbo de una vida.